Bueno, buenos días, el Señor me los bendiga. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Bueno, saludamos a todos también los que nos siguen hasta ahora por internet y por supuesto pues a toda la congregación de Dios de Pactos aquí presente. Yo les invito que por favor oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo de la palabra en manos del Señor. Amén. Padre, gracias Señor por tu presencia en este lugar. Padre amados, gracias Señor porque eres bueno y desde temprano Señor nos recuerdas tu misericordia Señor en este día, Señor, de nueva Señor, y nos cubrimos Señor bajo tus alas Señor bendito. Entregamos Señor este tiempo de tu palabra. Permite Señor que ella llegue a nuestros corazones Señor, a nuestro corazón. Señor, te pedimos Señor que nos ayudes a escuchar, Señor, con tus oídos, a sentir con tu corazón, Padre amado, y a ver con tus ojos, Señor bendito. Ayúdanos a entender el verdadero propósito, Señor, de por qué estamos aquí, Dios. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas, Señor, abriendo los cielos sobre este lugar, Señor. Que limpie, Señor, los aires alrededor nuestro, Señor. Y que tu presencia, Señor, ministre a través de tu Espíritu Santo, Dios, en nuestro corazón. Reprende toda distracción, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar atentos, Padre, a la voz tuya en esta mañana. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, como nos decía el pastor, hace 15 días, hablábamos acerca de escoger la unidad. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. De escoger la unidad, ¿cierto? Entonces podríamos llamar a esta parte, escoger la unidad, parte 2, ¿cierto? Entonces, bueno, estudiábamos en el Salmo 133 y nos decía nos dice este Salmo que donde hay unidad, Dios comanda una bendición, ¿cierto? También hablábamos, a manera de recordar un poco, que el primer lugar en donde nosotros debemos estar comprometidos en fomentar la unidad debe ser ¿dónde? A ver, ¿se acuerdan? En la familia, ¿cierto? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. También nos acordamos que la unidad proviene de nuestra carne. No, ¿cierto? La unidad no puede provenir de nuestra naturaleza humana, sino que proviene ¿de dónde? Del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Y lo leíamos en Efesios, en el capítulo 4, el verso 3 decía: solícitos en guardar la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. Amén, repita, paz. Paz. Entonces estamos claros en ello. El vínculo de la paz es lo que me permite mantener la unión. Ok, hoy vamos a hablar de un segundo lugar donde es importante fomentar y estar comprometidos a escoger la unidad. Y este lugar es la iglesia. ¿Dónde? La iglesia. La iglesia. Entonces, la Biblia nos describe la iglesia de diferentes formas. Primero nos la describe como la novia de Cristo, donde Cristo es el novio y un día Él va a regresar a levantar a su iglesia, ¿cierto? También la encontramos en las Escrituras como un edificio, nos describe la iglesia como un edificio no físico, sino espiritual, en el cual la base y el fundamento es Jesucristo y también el arquitecto es Él. Y nosotros, sus miembros, somos piedras vivas. También la palabra nos habla que la iglesia es comparada con un ejército de soldados en donde nuestro rey y capitán es Jesucristo. También nos habla como un rebaño, que somos un rebaño de ovejas y nuestro pastor, buen pastor, es el Señor Jesucristo también. Y también, y en esa parte nos queremos centrar en esta mañana, que la iglesia es comparada a un cuerpo. Se llama el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es nuestra cabeza, quien toma las decisiones. Entonces, nosotros somos miembros. Entonces, todas estas comparaciones, mis hermanos, si nos detenemos a pensar en ellas, nos hablan de unidad, ¿cierto? No nos habla de individualismo, sino que nos habla de una comunidad, de algo en común, de común acuerdo. Entonces, me gustaba mucho esta frase que decía un pastor que se llama Adrian Rogers, dice: si alguien
cree en Jesús. Dice, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. No creo que para creer en Jesús tenga que ser parte de una iglesia. El pastor Adrián Royer dice que necesitamos entender que Jesús y la iglesia no son idénticos, pero sí son inseparables. Y eso me parece muy bonito, porque es cierto, somos inseparables de Jesucristo. Por ejemplo, la novia es inseparable ¿de quién? Del novio. ¿Cierto que sí? La oveja de su pastor. Y en este caso, como un cuerpo, somos inseparables de nuestros miembros, ¿cierto? Para poder funcionar de la manera correcta. Bueno, vayamos a 1 Corintios, todo esto es para hacer una introducción a la palabra. Entonces, 1 Corintios 12, versos 12 y 3, vamos a leer juntos. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. 1 Corintios 12, 12 al 13. Amén. Amén. Ok, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? Un cuerpo. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Entonces, al pensar en la iglesia como un cuerpo, debemos tener en cuenta que en nuestro cuerpo hay un espíritu manifestado, ¿cierto? En mi caso, mi espíritu, el yo de Carolina, se manifiesta a través ¿qué? De mi cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él busca eso en cada uno de nosotros como miembros, manifestarse a través de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y llevar el Evangelio de la paz. Asimismo, la iglesia es ese cuerpo que manifiesta al Señor, es decir, el Señor necesita, por decirlo de esa manera, un cuerpo que es la iglesia para llegar a otros, ¿cierto? Entonces, cada miembro de ese cuerpo tiene una función especial. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, menciónenme un miembro de nuestro cuerpo. La mano, ¿qué más? Nuestros ojos, oídos, nuestras piernas, pies, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos cumple una función especial, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos es especial para Dios. Asimismo, es el cuerpo de Cristo para Él. Por ello, el verso 13, y antes de leerlo, tenemos que tener claro que el cuerpo está para servir al Espíritu, ¿cierto? No lo contrario. Entonces, así mismo, la iglesia está para servir a Cristo. Amén. Entonces, el verso 13, si notamos, nos dice que por un solo Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo es solo uno. Fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, eso quiere decir que la unidad de la iglesia proviene de que Dios nos ha provisto a la iglesia con su Santo Espíritu. Pero ¿por medio de quién vino ese Espíritu? Por medio de la sangre, ¿de quién? De Cristo. Entonces, esa es lo que nosotros tenemos que entender, que la unidad de la iglesia viene por medio de la sangre de Cristo. Y recibimos el Espíritu Santo por gracia. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el día anterior de que ellos salieran de Egipto, Dios los instruyó a que tomaran un cordero y lo sacrificaran, ¿cierto? Y les dio las instrucciones, eso lo pueden leer en su casa en Éxodo 12, para que el Señor instruyó al pueblo cómo debían de preparar y comer del cordero por cada familia, ¿cierto? Pero también les hizo algo, les dio una instrucción muy importante, y fue que colocaran, en el verso 7 nos lo dice, que colocaran la sangre, tomaran la sangre de ese cordero y marcaran ¿qué? Las puertas de su casa, ¿cierto? De cada familia. Entonces, ese día, al día siguiente sería un éxodo masivo, ¿cierto? Miles de personas serían libres del poder de la mano de ¿quién? De Faraón. Esa noche se rompería el yugo a causa de ¿qué? De la sangre. Amén. Eso era una sombra de lo que sería el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que fue a través de ello que somos libres. Amén.
Entonces, en Éxodo, acompáñenme a Éxodo 12, en el verso 12 y 13, vamos a leer juntos y vamos a ver cómo fue ese vínculo que les dio libertad al pueblo. Éxodo 12, 12 y 13, ¿lo tienen? Amén. Amén. Entonces leemos juntos y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, que dijo yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llega a la tierra de Egipto. La sangre era lo que distinguía al pueblo de Dios. Amén. Entonces esa misma sangre, la sangre de Jesucristo, es la que distingue a la iglesia. Y pensemos por un momento, ¿cada familia estaba haciendo su propia voluntad esa noche? No, ¿verdad? Estaban obedeciendo a la voz de Dios, ¿cierto? Y pensemos por un momento, eran miles de familias, ¿cierto? Miles de personas, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar, diferentes gustos, diferentes hábitos, ¿cierto? Pero esa noche, ¿qué los unía? Y eso era lo que quería Dios que entendieran, que era su sangre sobre ellos. Amén. El vínculo perfecto de la iglesia, mis hermanos, es la sangre de Jesucristo. Gloria al Amén. Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La iglesia de Cristo tenemos el mismo vínculo hoy día. Necesitamos trabajar en común acuerdo por un mismo objetivo, en comunicación, en unidad, ¿cierto? Hacia el mismo objetivo que es llevar a otros seguros a los brazos de Jesucristo. Porque Dios, un día fuimos nosotros pacientes para luego ser, ¿qué? De alguna manera usados por el Señor para llevar también esa medicina, ¿cierto? A un mundo que necesita del Señor. Mucha gente allá afuera necesita la iglesia. Amén, pero necesita una iglesia unida y en un mismo objetivo. Entonces vayamos a Romanos 12, verso 18. Y antes de leer esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos avanzar hacia los niveles que Dios nos quiere llegar, nos quiere llevar, como iglesia, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un solo espíritu y es el espíritu de Cristo y tenemos que someter todo a la sangre de Jesucristo por medio del vínculo de estar en paz. Romanos 12, 18 nos dice, ¿lo tenemos? Amén. Si es posible, diga, si es posible. ¿Qué quiere decir esa palabra posible? Puede, ¿verdad? Puede que sea, puede que no, ¿cierto? En cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, ¿cierto? Si es posible, en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres. O sea que este versículo me dice a mí que yo juego una parte importante, un papel muy importante en todo esto, y es que depende de mí. Yo escojo si soy parte del conflicto, porque si estoy en un conflicto, si estoy en una diferencia con mi hermano, yo tengo la opción de escoger si soy parte del conflicto o soy parte de la solución, ¿cierto? Y cuando nosotros sometemos a Dios todas esas cosas, entendemos que somos parte de la solución, pero no a nuestro propio juicio, no a nuestra propia manera de juzgar, ¿cierto? Sino al juicio de Dios, a la manera del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno somete a la manera del Espíritu Santo, uno sabe que el resultado siempre va a ser de Dios. Amén. Y que Él es quien tiene la última palabra. Amén. Entonces no tenemos que pararnos en nuestro propio razonamiento cuando primero nos paramos en la sabiduría de Dios. Amén. Efesios 6, 10 al 18, lo pueden anotar y lo vamos buscando porque vamos a leer solo un versículo de ahí o dos. Pero quiero que anoten la cita para que lo estudien en casa. Efesios 6, 10 al 18 nos habla acerca de la armadura completa que Dios nos ha dado para mantenernos
apercibidos en contra de las acechanzas del enemigo, porque él es el que quiere dividirnos. Él sabe que si nos logra dividirnos y causar discrepancias entre nosotros, nos vamos a debilitar como iglesia. Entonces no permitamos que él nos divida. Muchas veces él utiliza las situaciones para hacernos que entre nosotros mismos rompamos el vínculo como iglesia. Entonces Dios sabía todo esto, por eso es que Él en su palabra nos instruye, pónganse toda la armadura de Él, porque es como que pueden estar aprestos para las situaciones. Dios nos dice, no hablen mal el uno del otro, no se descalifiquen, no nos descalifiquemos entre nosotros mismos, no nos dividamos entre nosotros mismos. ¿Han escuchado el dicho que dice un pueblo unido jamás será qué? Vencido. Y hay mucha verdad en ello. Entonces, en el verso 15 de Efesios 6 nos habla de una pieza en especial, en particular, y es los zapatos de la paz. En los zapatos de la paz. Muchas veces nos paramos en los zapatos de querer estar bien, de querer tener la razón todo el tiempo, y no nos ponemos en los zapatos de la paz. Cuando nosotros no tendríamos que ponernos en los zapatos de tener la razón y estar en lo correcto, en lo que nosotros creemos que está correcto, cuando primero nos ponemos en los zapatos del que siempre tiene la razón. Amén. Y Él nos dice que sus zapatos son los zapatos de la paz. Amén. Entonces no nos devaluemos entre nosotros mismos, no permitamos que la semilla de la discordia germine en nuestro corazón. ¿Cómo? Porque la semilla de la discordia germina en nuestro corazón si nosotros lo alimentamos con los pensamientos que no vienen de Dios. Cuando permitimos en nuestra cabeza que fluyan sentimientos y pensamientos que no vienen del Espíritu Santo. Proverbios 3, 5 al 7 nos dice. Proverbios 3, 5 al 7. ¿Lo tenemos? Amén, amén. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios traerá todo, Él armará todo el rompecabezas al final del día. Dios, si fuera el caso, Él dará la razón a quien la tiene, pero mis hermanos, recordemos que no se trata de que uno tenga la razón y el otro no la tenga, no. Se trata del único que tiene la razón y es Dios. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, no permitamos que el enemigo nos robe la bendición de Dios. Recordemos que hay una bendición comandada si nos mantenemos como unidos, ¿cierto? Entonces, no perdamos la bendición en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Amén. Nosotros tenemos una gran comisión y es de llevar a otros el evangelio de la paz, el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que siempre permanecer en fe y unidos, marchando hacia un mismo lugar, ¿cierto? Un mismo ¿qué? Objetivo. ¿Cuál será el objetivo? A ver, si están prestando atención. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Llevar el evangelio de la paz. Llevar el evangelio de la paz. Muy, muy bien. Bueno, especialmente en estos tiempos tan difíciles, ¿cierto? En estos tiempos que están sin duda causando susceptibilidad en cada persona, ¿cierto? Hay mucha información, hay mucho allá afuera que lo que quiere es mover nuestras emociones. Y si nosotros no somos cuidadosos, y si nosotros no sabemos realmente nuestro propósito en esta tierra, vamos a ser movidos a cada rato por las situaciones y vamos a ser, como dice Santiago, personas de doble ánimo. Entonces, al estar susceptibles
nosotros tendemos a estar agotados, a estar pensando en esa situación todo el tiempo. Y esas son las estrategias que el enemigo utiliza para distraernos, porque él sabe que si nos logra distraer de nuestro enfoque, nos va a tener allí distraídos, cansados, agotados, y eso es lo que él quiere, robarnos nuestras fuerzas, robarnos nuestro gozo, para que nosotros no podamos concentrarnos en orar y concentrarnos en tener la fuerza del Señor y luchar esas batallas que nosotros necesitamos librar de la mano del Señor. Efesios 6:18 Efesios 6:18 nos dice, Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, los santos, los unos a los otros. Está comprobado que muchas personas al final del día terminamos agotados muchas veces. No es tanto por el esfuerzo físico que hacemos durante el día, sino por la carga mental y emocional que muchas veces tenemos durante el día. Porque por mucho tiempo pensamos y buscamos querer arreglar las situaciones que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos arreglar, ni con nuestros pensamientos. ¿Les ha pasado que van a todo lugar y van a jugar uno por los otros? En Lucas 11:17, miren lo que les dice Jesús. Lucas 11:17. Mas él, es decir, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué le va a pasar? Se va a caer. Entonces, mis hermanos, no es pelear el uno con el otro, no es agotarnos en nuestro interior, en discordias, en divisiones, en peleas, en diferencias, sino es que tener en cuenta que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, ¿cierto? Y someter todo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dividimos, nos vamos ¿a dónde? A pique, ¿cierto que sí? Es lo que dice la palabra del Señor. Y es muy fácil hoy en día tener miles de razones por estar en desacuerdo, especialmente en estos tiempos de la pandemia, en medio de tanta información. Eso puede causar división y estamos susceptibles a cualquier cosa en desacuerdos. Pero el punto que tenemos que hacer en esta mañana es hacer un punto de referencia, y es: si nosotros aún así, a pesar de nuestras diferencias, debemos que tener la unidad del Espíritu y continuar mostrando respeto el uno por el otro, ¿cierto que sí? Entonces, al respetar, mis hermanos, nosotros honramos a Dios. ¿Por qué? Porque cada persona en el mundo entero es importante para Dios. Amén. Los que estamos aquí, los que no están aquí, los que no conocen del Señor, aún todas las personas que nos hacen la guerra, son ¿qué? Importantes para Dios. Amén. Entonces, cuando estamos en desacuerdo y cuando faltamos el respeto, siendo parte del conflicto y no de la solución, estamos deshonrando a Dios. Entonces vayamos a Gálatas, en el capítulo 5, el verso 6. Miren lo que nos dice. Gálatas 5, el verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? En otras palabras, nos dice que podemos saber mucho, podemos lucir muy bien, podemos saber todas las reglas como lo hacían los fariseos y los saduceos en la época de Jesús, ¿cierto? Pueden saber mucho, pero si ellos no guardan la palabra, si no guardamos la palabra y si no expresamos el amor de Dios amando a nuestro prójimo, no hacemos nada, ¿cierto? No estamos honrando al Señor. Entonces,
hay personas, hay hermanos más difíciles de amar que otros. ¿Cierto que sí? Hay personas que son más difíciles de amar. Por ejemplo, es fácil, por decirlo, es fácil amar a aquel que me ama. Es fácil amar a aquel que le gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Es fácil amar a aquel que piensa o que tiene un concepto de algo igual que el mío, ¿cierto que sí? Pero en esta vida vamos a encontrar personas que son difíciles de amar, y quizás las podemos llamar difíciles de amar porque no comparten las mismas ideas o pensamientos que nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, el punto que tenemos que hacer en esta mañana es que tenemos que aprender a amar en fe. ¿Tenemos que aprender a amar en qué? En fe. Vayamos a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con quién. ¿Está prestando atención? Vayamos otra vez a él. Perdón, es hecho. Le dije Hebreo. Perdón. Hecho. ¿Hecho qué? Hechos 10:38. ¿Listo? Hechos 10:38. ¿Listo? Ok. Amén. Entonces dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese mismo Espíritu, el cual ungió a Jesús de Nazaret, ese mismo Espíritu nos ha ungido a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, donde quiera que Jesús iba, dice la palabra que Él hacía bien, ¿cierto? No se me distraigan, a ver. ¿Cierto? Donde Jesús iba, Él hacía bien, sanaba enfermos, traía alegría. Por donde el Maestro pasaba, hacía el bien, ¿cierto? A causa de la unción que fluía a través de Él, ¿cierto? Así mismo nosotros, hermanos, como miembros en el lugar donde hemos sido ubicados por el Señor, desde el ministerio que el Señor le ha entregado en sus manos, desde el don que el Señor le ha depositado a usted en esta iglesia, usted debe de hacerlo efectivo, al igual que Jesús cuando caminaba alrededor, ¿cierto? Entonces nosotros somos llamados también ¿a qué? A llevar sanidad, a llevar restauración, ¿cierto? Entonces recuerden que es el Espíritu Santo el que trabaja a través de nosotros, de su iglesia. Juan 8, 3 al 11. Vamos a leer esta historia. Juan 8, 3 al 11. Porque es importante entender cuál es mi propósito. En este tiempo tan difícil de conflicto, nosotros tenemos que hacer una pausa y entender cuál es nuestro propio propósito en esta tierra. Juan 8, 3 al 11 lo tenemos. Amén. Ok. Vamos a leer juntos. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en la comida de adulterio. Y el maestro mandó a Moisés a pelear a tal mujer. Porque mas esto decían tentando para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
inclinándose de nuevo hacia el suelo y escribiendo en tierra. Pero ellos, acusados por su inocencia, salían uno a uno, comenzando entre los viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Interesándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, todos los carros que te alcanzaban. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Estamos siendo misericordiosos, estamos mostrando la misericordia y la compasión que Jesús nos muestra, o estamos juzgándonos el uno al otro por pequeños desacuerdos o por grandes desacuerdos. ¿Cómo estamos, hermanos? Me llama la atención porque en el versículo 5 dice que citaban la ley de Moisés, ¿cierto? Le decían en la ley de Moisés, dice, y es curioso porque ellos se sabían la ley, pero no expresaban la misericordia, no estaban expresando la misericordia y el amor en ese momento, ¿cierto? En el verso 9, ¿qué dice? Volvámoslo a leer, dice, pero ellos al oír eso, es decir, las palabras de Jesús, acusados por qué, por su propia conciencia, ¿cierto? Se fueron uno a uno hasta que desaparecieron de ese lugar, ¿cierto? Todos. Se fueron acusados ¿por qué? Por su conciencia. Entonces, amar por fe nos lleva a que nuestra conciencia sea consciente, por decirlo así, de tenemos que mostrar misericordia y no juzgarnos los unos a los otros, ¿cierto? Antes orar y ser benignos. Y dice la palabra que Jesús escribía en el suelo. La palabra no nos dice qué escribía Jesús, qué estaba escribiendo Jesús. No sabemos. Pero sí sabemos que en Éxodo 31, y 31 verso 18, si lo buscamos, por favor. Éxodo 31, 18. ¿Lo tenemos? No. Éxodo 31, 18. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de quién? De Dios. Quizás su conciencia le llevó, a causa de la palabra de Dios, a reconocer en su corazón que es único, que es el que tiene derecho a juzgar, es Dios, ¿cierto? El único que tiene ese derecho es Dios. Y sin embargo, porque él es el que ha dado la ley con su dedo, ¿cierto? Y en el verso 10, sin embargo, nos dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, en nuestra conciencia debemos demostrar nuestra fe en Dios expresando el amor hacia nuestro hermano. Leía esto que dice, fe actúa antes de que lo sintamos. La fe actúa antes de que nosotros sintamos. O sea que la fe no es un sentimiento. La fe no debe ser movida por nuestras emociones. Amén. Porque nuestra carne sí quiere sentir. Nuestra carne quiere sentirse bien y quiere hacer las cosas, sí lo siente. Pero el Espíritu, las cosas de Dios nos dicen que debemos actuar en fe. Amén. Entonces son cosas que solamente las logramos llevar a cabo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Las cosas de la carne dicen, no puedo amarte, pero las cosas del Espíritu sí dicen, puedo amarte y lo voy a hacer en fe. Te daré el beneficio de la duda. Voy a recordar que también eres importante para Dios. También voy a recordar que Jesús pagó por ti en la cruz. Amén. Entonces, si estamos en desacuerdo con alguien, si alguien nos está causando problemas, si no nos gusta la actitud de alguien, si alguien es muy rudo con nosotros,
Si nosotros los respetamos, ellos nos van a respetar más, ¿cierto? Entonces las cosas van a llegar a ser peor de lo que fueron al principio. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estamos promoviendo nada. Pero cuando nosotros escogemos expresar nuestra fe en Dios, si decimos amar a Dios, entonces nosotros escogemos amar a nuestro prójimo a través de la fe. Amén. Entonces, pueda que esa actitud de la persona hacia nosotros no cambie en el momento, pero sí le voy a decir algo, que nuestra actitud, nuestro, va a cambiar. Y eso es lo que más nos interesa a Dios. Amén. Quizás a veces tenemos relaciones, por eso es que la palabra dice: oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen, oren por esas personas que les juegan sucio, que esas personas que no son leales en el trabajo, a veces hasta en la propia familia, en la iglesia, en fin, a veces tenemos desacuerdos. Pero por eso es que Dios nos manda a que nosotros debemos orar por ellos, porque no está en nuestras manos cambiarlos. Lo que necesitamos cambiar somos nosotros. Amén. Entonces quizás tengamos alguna relación en nuestra vida. Las personas que por mucho tú las respetes, ellos nunca te van a mostrar el respeto que tú les das. Personas por mucho que tú insistas en hacerles, sí, tratarles bien, respetarles, ellos no le devuelven esa misma, ¿cierto? Pero como les digo, tal vez ellos no lo hagan y tal vez no lo cambien, pero en nuestras manos no está cambiando, sino que la actitud de nuestro corazón sea la que cambie. Al final del día, Dios, cuando estemos delante de Él, no nos va a preguntar cuántas personas cambiamos, porque eso no es un trabajo de nosotros, es un trabajo del Espíritu Santo. Él nos va a preguntar si nosotros caminamos amando a esa persona difícil. Amén. Y la actitud, cuando nosotros tenemos esa actitud, se nos molesta de alguien y nosotros la sometemos a la obediencia a Cristo, sin darnos cuenta, la actitud de nuestro corazón va a cambiar y vamos a terminar amando y limando esas asperezas para esa persona. Amén. Entonces, eso es lo más importante para Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios 11, 17. Y ahí está la importancia de por qué nosotros debemos trabajar eso en nuestro corazón. Proverbios 11, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Proverbios 11, 17. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Amén. Proverbios 11, 17. Dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se aprovecha también. En otras palabras, lo que nos dice esta enseñanza es que cuando nosotros somos misericordiosos, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Nuestra misma alma, en otra versión que leía, dice que nuestra misma alma es consentida, es como refrescada por Dios. Cuando nosotros somos misericordiosos, aun cuando no lo sean para con nosotros. Amén. Efesios 4:3, y allí vamos a concluir en esta mañana con Efesios 4:3. Efesios 4:3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: un cuerpo y un qué? Y un espíritu. Ah, sí, 4:3 al 6, perdón. Dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
¿Cuántos padres tenemos? Uno. ¿Cuántos espíritus nos ha dado Dios? Uno, ¿cierto? ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno. Entonces, seamos solo uno. Quiero animarles, iglesia, a seguir escogiendo la unidad. Quiero animarles, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque nosotros tenemos un objetivo en esta iglesia, Dios de pacto, ¿cierto? La iglesia está pasando por esta transición y esto es momentáneo. Pronto vamos a pasar a otro lugar y de seguro el Señor nos va a llevar a donde Él necesita que estemos, ¿cierto? En el momento indicado. Entonces, ¿por qué esta palabra? Y le pido al Señor que se quede en nuestro corazón y se quede en el corazón de las personas que hoy no están aquí. ¿Por qué? Porque somos parte, cada uno es importante en el cuerpo de Cristo. Dios no se equivocó al traerlo aquí. Dios ha tenido y tiene un plan perfecto para con nosotros. Entonces la iglesia va a pasar, se van a volver a abrir los ministerios, ¿cierto? Porque algunos no están funcionando. Se van a volver a unir los ministerios. Se van a volver, los niños se van a volver a reunir en sus clases, ¿cierto? De la manera en un salón. Los ministerios van a seguir funcionando, incluso pueden venir muchos más ministerios. No sabemos todo lo que tiene Dios preparado, pero lo que sí podemos percibir es que expandirnos, ¿cierto? Porque todo lo que Dios hace, el reino de Dios es para expandirnos. Entonces nosotros tenemos que aprender a grabar esta palabra en nuestro corazón. Y no solo grabarla, sino que en realidad ponerla por obra en el momento indicado, cuando estemos en los ministerios, cuando estemos en convivencia, cuando estemos el uno al otro, ¿cierto? Mostrarnos respeto, pero también mostrarnos en obediencia primeramente al Señor. Amén. Tratar de amarnos en fe, no juzgarnos el uno al otro, no sean parte de la discordia. ¿Por qué? Porque la discordia no viene de Dios, la discordia viene del enemigo. Y la palabra dice en Proverbios que Dios, su alma odia los labios mentirosos, la discordia, lo que crean discordia entre los hermanos. Amén. Entonces, espero en el Señor que la palabra les haya bendecido en esta mañana. Yo les invito para que nos coloquemos de pie y démosle gracias.